Bienvenidos, señoras y señores, a Panorama 360, un programa donde vamos a hablar de la actualidad del mundo. Vamos a recorrer los continentes, vamos a saber qué pasa semanalmente. Ese va a ser el eje transversal de nuestro programa. También vamos a tener, en particular, entrevistas, notas con los protagonistas, con quienes nos van a ayudar a vislumbrar qué sucede en los 5 continentes y qué consecuencias puede traer los hechos que vemos hoy en el futuro. Para la última parte de nuestro programa vamos a recorrer un pequeño país llamado Armenia, allí en el Cáucaso Sur. El programa va a llamarse Armenia Hoy. Va a tener las noticias de ese pequeño país y también su actualidad en cómo este último tiempo, estos últimos 2 años después de una dura guerra con Azerbaiyán, tiene grandes avances en materia tecnológica, económica, cómo está tratando de modernizar su Estado, y vamos a contarle un poco acerca de la historia de ese pequeño país que en todo Latinoamérica y América del Norte, por supuesto, tiene más de 2,5 millones de representantes, de personas de ese origen. Ahora sí, vamos a ir a una tanda, pero les quiero decir que no se pierdan la próxima entrevista con Bautista Tata Joffre, en la cual vamos a recorrer, por supuesto, los hechos de la Argentina, también la historia de Latinoamérica y cómo hoy podemos entender qué está sucediendo en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Uruguay. Todo ese enlace lo vamos a tener en un ratito con el Tata Joffre. Señoras y señores, bienvenidos sean aquí a Panorama 360. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you. Yanina, tenemos todo para tu proyecto. Pinturería Yanina le da color a su vida. www.pintureriayanina.com.ar. Seguimos en Panorama 360 y hoy tenemos una súper entrevista. Él es periodista, el escritor. Estuvo también manejando el organismo de inteligencia del Estado de Argentina en la década del 90. Escribió muchos libros, de los cuales he leído algunos, y la verdad que tiene una profundidad absoluta en la documentación, que sorprende cuando uno compara libros y a veces ve que las noticias y lo que aparece es como medio light. Sorprende absolutamente la profundidad del texto de Juan Bautista Tata Joffre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, gracias por venir primero. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, contigo se puede hablar de una variedad de cosas absolutas. Has pasado por gobiernos, por lo tanto sabes cómo se maneja el poder y qué sucede detrás de ello. Como yo le digo, los suburbios del poder, estuviste manejando el organismo de inteligencia del Estado argentino. ¿Cómo es esa experiencia? Bueno, yo venía del periodismo, era jefe de política de ámbito financiero. Y yo siempre digo que los periodistas que se destacan hacen también un trabajo de inteligencia, obtener información. Y además la pueden analizar. Con ese espíritu llegué a la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado. Traté de llevar lo mejor que se podía, siguiendo el consejo de un viejo maestro, que me rodeara con lo mejor, porque ese personal mejor me iba a elevar. O sea que no había competencia ni había ánimo de otro tipo que era llevar adelante esa misión. Por lo general, a mucha gente que entra en ese organismo 25 de mayo 11 de Buenos Aires,
lo hace con algún tipo de temor. Yo no, lo tomé como algo que debía cumplir porque el presidente así lo quería. Y inmediatamente me acuerdo que me hacían subir por un ascensor y llegaba directamente a mi piso, era el quinto, pero veía en los otros pisos anteriores que había gente esperando. Entonces pregunté por qué no paraba el ascensor. Y me dijeron que era por razones de seguridad. Y dije, está dentro del edificio, ¿no? Además quiero conocer con la gente que trabajaba. Y así me fui mezclando de a poco, siguiendo viejos conceptos y enseñanzas que tuve. Si había alguien que producía un buen documento, quería conocerlo, felicitarlo, tomar un café, profundizar un poco más, en fin. Fue un trabajo que a mí, por lo menos, me gustó, me ennobleció, me encontré con gente muy, muy profesional. Llegaba con un partido que había accedido a la presidencia, con un partido distinto al que se iba. Supe escuchar los consejos que me dio el jefe que se iba. Entré sin mayor ánimo de revancha ni ese tipo de cosas, ¿no? Se hizo lo que se pudo. Preguntas. A ver, una bien punzante empezaría porque me dan ganas de charlar contigo de esta forma. Pero la tentación del poder por los carpetazos, por esta información que recogen los organismos de seguridad para hacer política justamente. ¿Cómo es? ¿Es muy sistemático eso? ¿Depende del gobierno? ¿Depende del presidente? ¿Cómo se da? Depende del presidente y depende del gobierno, pero depende del presidente. Yo no hice nunca un carpetazo. Nunca intervine en la vida privada de un dirigente opositor o de otra persona para forzarlo a que cambiara su actitud. No, eso no se hace. No, por supuesto, No, pero... además al presidente Menem no le hubiera gustado. Por eso digo, hablé de eso, depende del carácter, me parece, del líder, ¿no? Que de alguna forma eso es que termina... tirar antecedentes o papeles o intimidades. Eso venía de otro momento de la Argentina. Bueno, pero me imagino que era parte de lo que alguna vez los periodistas lo escuchamos. Absolutamente. Y también sí, conocemos gente que tal vez actúe de alguna manera. Los periodistas además conocen intimidades de los personajes. Claro, la vida. Sin pertenecer al servicio de inteligencia. Pero sí, no estoy de acuerdo con eso. Bueno, Latinoamérica. Por supuesto que hay cambios políticos, ¿no? Este año también en todo el mundo va a haber elecciones trascendentales. Hablamos de Estados Unidos, pero Europa también, las extremas derechas haciéndose presente. Tal vez un poco la cola de la pandemia y de las limitaciones en cuanto a la libertad que tuvo la gente se ven, me parece a mí, no sé a vos qué te parecerá, como este tipo de gobiernos. En América Latina también vimos de todo, ¿no? Hay como con el presidente Milei justamente también un giro hacia la libertad, hacia, no sé si a la derecha, porque tampoco es un hombre muy dogmático. ¿Cómo lo ves? La línea divisoria de los países o de los gobiernos de los países, para mí se profundiza a partir de diciembre del año 89. Ese día en La Habana, un candidato derrotado se junta con Fidel Castro y empiezan a trabajar sobre lo que va a llamarse el Foro de San Pablo. Estoy hablando de Lula da Silva. A partir de ese momento comienza un proceso de fermentación en América Latina. Cuba ya venía haciéndolo, claro, a través de las armas, desde el 8 de enero de 1959, cuando entra Fidel a La Habana, y empieza a darse lo que se llamaba el gobierno en las sombras, que es el gobierno que va preparando el comunismo para acceder y tomar el poder definitivamente. Pero América Latina de nuestra época, que nos toca vivir, es un país, es un continente donde los países también tienen esas divisiones de tipo político que han ido conformando. La Argentina fue parte del chavismo, fue parte amiga del régimen de Ortega de Venezuela, de los cubanos,
tanto así que la hija de la presidenta fue a vivir ahí durante mucho tiempo, y de otros gobiernos de característica de centro-izquierda. Habían de centro-izquierda moderada y otras no tan moderadas. Por ejemplo, el gobierno de Chile, de Aylwin, de Lagos, de Bachelet, no tiene poco que ver con el de Boric actual, o por lo menos de la manera de acceder, tanto es así que el Partido Comunista es el partido más fuerte en Chile. Y del otro lado se fue conformando también un frente de gobernantes que comulgan con ideas comunes. Bueno, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, la Argentina no estaba ahí, pero la Argentina tiene acceso a través de Milei a esa conformación. Y hay toda una enorme disputa, a veces de manera educada, a veces de manera confrontacional, y de otra manera también, con deslices, pero no tan brutales. Entonces vos tenés ahí que Lula intenta tomar nuevamente la delantera y habla de que hay, con respecto a Venezuela, una trama inventada sobre lo que es ese gobierno. No hace nada para calmar al gobierno, que más bien es una dictadura de Ortega en Nicaragua. Bueno, existe eso, o el enfrentamiento reciente entre el presidente argentino con el presidente de Colombia. Hay esas cosas, existen esas polémicas, pero no hay guerra como en Europa. No hay tensiones, digamos, no hay hipótesis de conflicto. Entonces nos vamos viendo con los dos países más importantes. Uno es China, no dejaría de lado a Rusia, y Washington por otro lado. Veo en Washington un especial interés por cuestiones latinoamericanas que no lo tenían, quizás por lo que es la proyección de China en América Latina. Claro. Por ejemplo, en Argentina es importante porque tiene que ver con la hidrovía, o intenta manejar la hidrovía, que es una vía del Paraná que llega hasta... del Paraná, muy importante para lo profundo de América. Después tiene que ver con una base satelital en Neuquén, tiene que ver con negocios que intenta hacer, con empresas que va comprando, y también en otros países intenta entrar en Chile, también, porque no tenerlo en cuenta Uruguay también, o Brasil, en fin. Son como y con Estados Unidos que poco a poco va posando su mirada en esta zona del continente. En estos momentos, por ejemplo, en Argentina ha sido visitada por el secretario de Estado, el jefe de la CIA, en estas horas está la jefa del Comando Sur, uno que ha estado destinado en Panamá, como he estado yo, sabe lo importante que era el Cono Sur, ahora ya no está más en Panamá, está en Estados Unidos, el cuartel general, y a veces escucha de parte de los norteamericanos promesas, beneplácitos, augurios, que habrá que ver si se cumplen. A ver, yo veo como capas, ¿no? De influencia, perdón. Espera, querido amigo. Si se cumplen, porque yo recuerdo en el año 82, el 20 de enero del 81, cuando asume Ronald Reagan, muchos gobiernos de América Latina, que eran dictatoriales, muchos de ellos, pensaron que el tiempo cambiaba y que podían hacer grandes avances con el gobierno de Washington. Y yo recuerdo también que trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, y algunos conocedores, veteranos, decían, hay que tener cuidado de que Estados Unidos te dé nada más que el airbag, y se quede ahí, como esperando el choque. Y yo creo que Estados Unidos tiene una política activa, y no sé si no está en algún caso, en vez de pasar a maneras más efectivas, como diría un viejo presidente argentino,
estaría brindando un airbag por si hay un choque en algún determinado país. Y al mismo tiempo te van dando un consejo diciendo que el plan económico, que es tan importante, debería merecer algún tipo de moderación en algunas áreas muy particulares. Eso en parte de Estados Unidos. Y en el caso de China, China sigue avanzando. Sí. China está instalada en Venezuela, Rusia está instalada en Venezuela, Irán está instalada en Venezuela. Venezuela es una joya actualmente. Todavía sigue siendo, sí. Y lo era ya hace muchos años. He estado varias veces en Venezuela, he conocido a expresidentes venezolanos democráticos. Y yo voy a decir algo que siento decirlo porque sé que se ve en América Latina este programa. Pero Venezuela no es un país. Venezuela es una colonia ultramarina. ¿De quién? De Cuba. Porque cuando vos tenés los servicios de inteligencia rondando... Más de 22.000 agentes, ¿no? Rondando Cubanos allí la administración pública, manejando sus documentos, con los asesores en la Cancillería, con una sala de situación en el Palacio Miraflores que está al mismo tiempo que funciona la sala de situación en La Habana, y de ahí se dan órdenes, se terminó. Y además, a la pobre Venezuela que la han vaciado como quienes traen la leche de una vaca y la dejan seca. En estos tiempos, en estas horas está cambiando, porque Venezuela está por el piso. Uno la miraba con veneración a Venezuela porque era un lago de petróleo, fortunas había ahí. Y hoy en día yo no creo que para comprar nafta tenés que irte a Colombia. Y en el caso de Cuba, Cuba está en caída libre. No sé qué va a pasar con Cuba, pero siempre resiste. El petróleo que no le puede dar a Venezuela hoy se lo da a México. Sí. En diciembre le mandó 1.900.000 barriles. Y si no la diera, se la da a Rusia. Pero nunca han tomado una comisaría como pasó en este momento en Cuba, como es la cierto, gente empezó porque a la darse gente ha cuenta. perdido la paciencia, pero llevan 60 años. Sí, por supuesto. Y hay grandes responsables de eso. Sí, en La Habana justamente... Uno de los responsables sí. de todo eso es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por presión? No, porque fue avanzando el comunismo en Cuba y los americanos no se daban cuenta. Y no me gusta Batista, pero no lo dejo solo enfrentando a un puñado de guerrilleros. Porque acá hay también una gran mentira en todo esto. Lo decía Perón ya hace muchos años, que a los generales cubanos los compraban con $10.000 y así perdían las batallas hasta que llegaban al poder los castristas. En fin, son historias muy largas. La historia es rica también de América. Sí, claro. A ver, digo, rica. Estas capas existen y de influencias, ¿no? Como vos hablaste de China en Latinoamérica, la preocupación hoy de Estados Unidos, porque tal vez en algunos meses con Trump no sea lo mismo, porque sabemos de la libertad con la que manejó el mundo, que dejó que sea el mundo, Estados Unidos saliendo un poco de esa posición de policía del mundo que era muy criticada, pero creo que también era necesaria, porque después estás viendo líderes, ¿no?, dictatoriales en muchas partes del mundo que se animan a cuestiones que hace 10, 15 años ninguno se hubiera pero no nos imaginado. olvidemos que el propio secretario de Estado, el señor Trump, dijo que no iba a permitir la intromisión de Rusia en Venezuela. Y hoy hay hubo una suerte de paro en las relaciones, de trifulcas. Y sin embargo Biden terminó arreglando con Venezuela un acuerdo de petróleo para que Chevron pudiera alimentar los depósitos de petróleo de los Estados Unidos. Entonces ahí hay un cambio y no sé qué va a pasar el 27 de julio en Venezuela, pero al paso que vamos, la dictadura de Maduro va a continuar. Y la de Diosdado Cabello, ¿no? Y la de Diosdado Cabello, que ayer, en las últimas horas de ayer, te diría, empezó a hablar de un proyecto de ley que castigue a los traidores a la patria venezolana. A ver, esta respuesta es cortita. ¿Vos ves en Petro alguna similitud, por lo menos en lo expresivo,
que quiere parecerse a Fidel, a Chávez. ¿Vos ves ahí alguna cola de Cuba, Venezuela, Colombia? ¿O está todo muy Lo que pasa es difícil, que Colombia ¿no? tiene una tradición democrática que Venezuela no la tiene. Venezuela va a llegar a la caída con Pérez Jiménez y el golpe de un almirante allá por los años 60, enero del 60, sí, que es muy importante para los argentinos. No es enero del 60, es el 58, 59, porque Juan Domingo Perón vivía ahí y mientras establecía un futuro pacto electoral con Rogelio Frigerio, que era el enviado de Frondizi, hubo un golpe y se tuvo que ir a vivir a la República Dominicana. Pero no creo que Colombia vaya por lo menos en un tiempo mediano, vaya a producir una enfermedad institucional como tiene Venezuela. Pero Venezuela tiene también su explicación. Venezuela, el señor Chávez llega al poder caminando por sobre los escombros de la democracia venezolana, porque era un abuso. Mirá, yo no sé si vos lo llegaste a conocer, Arturo Illia, fue un presidente que tuvimos los argentinos allá por el año 63 a junio del 66. Yo fui con Illia a Venezuela. Fui a la transmisión del mando de Carlos al presidente demócrata cristiano que asumía, que era Herrera. Y Illia se quedó asustado por la plata que se decía que se llevaba Carlos Andrés Pérez. Ahí está. Carlos Andrés Pérez transmitía el mando a Herrera Campis. Y hubo mucho abuso. Los abusos siempre son tapados de mala manera, de muy mala manera. Y son el caldo de cultivo, Y mientras ¿no? estas cosas ocurrían en el año 82, Sí. Chávez va a tomar contacto con las fuerzas revolucionarias, la guerrilla, en Venezuela. Se lo va a presentar a su hermano, que después va a ser embajador de Venezuela en Cuba. O sea, nada es nuevo. Todo fue fermentando hasta que llega Chávez en el año 94 a La Habana y es recibido en el aeropuerto por Fidel Castro. Ya Fidel Castro lo estaba mirando. Ahora, Tata, voy a pedir el video del 24 de marzo en el cual participaste. Si podemos escucharlo también en off, así escuchamos las palabras de él y bueno, charlamos acerca de esto, ¿te parece? Para liquidar a las naciones, lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego vienen y les escriben otros libros, les dan otra cultura y les inventan otra historia. Entonces, la nación comienza otra vez a olvidar lo que es y lo que ha sido. Esto lo dice Milian Kundera, un escritor checoslovaco, en su libro Sobre la risa y el olvido. Bueno, gracias, Tata. La semana que viene vamos a seguir con esta charla súper interesante. Ahora sí, señoras y señores, para este último bloque vamos a adentrarnos, aunque sea imaginariamente, en esta república llamada Armenia, con algunas pocas imágenes, y después a lo largo del ciclo vamos a ir contando historias y toda la información y la realidad que sucede ahí. Este bloque es auspiciado por... Desde 1978 nos dedicamos a la comercialización y procesamiento de vidrio plano en Argentina. La calidad es fundamental en lo que hacemos. Por eso nuestra empresa está certificada bajo normas IRAM en cada uno de nuestros procesos. Nuestra planta industrial es una de las más importantes de América Latina y cuenta con un equipamiento de clase mundial en cada uno de los procesos. Un capital humano excepcional que sabe que representa un nombre que es sinónimo de esfuerzo, superación y excelencia. Donde hay vidrio, está Calcillán.